Hola, ¿cómo están? Les saluda Salomón de Visceral Podcast. En esta oportunidad tenemos el gran privilegio de entrevistar a Yaku Ávila de Yaku Pharma. Él es gerente general de Yaku Pharma y hoy vamos a conocer al hombre detrás del negocio. No quiero ahondar mucho en la introducción porque quiero conocerlo desde ti, Yaku. Te agradezco por haber aceptado la invitación y me gustaría partir esta entrevista conociendo a Yaku. ¿Cuál es tu historia, por favor? Bueno, en primer lugar, gracias, ¿no?, por tener esos espacios. Creo que siempre se aprende y se agrega valor de alguna forma, de una manera. Bueno, yo soy me considero pues un joven o ya adulto empresario huancaíno. Yo me considero netamente huanca, aunque vengo obviamente de familia por mi madre que es de Huancavelica y mi padre, aunque nació en Lima, pero toda su vida él se siente como que cajacino. Y eso, ¿no? O sea, soy esa persona que, y si me puedo considerar, o en medias palabras, pucha, pues soy, creo que primero empresario, después trato de ser pues un buen papá y un buen esposo. Y en breves palabras, sello, no sé si quieres ahondar para alguna etapa y vamos conversando. Sí, me gustaría conocer acerca, tú eres una persona educada en el sentido de que veo que siempre estás creando contenido, que estás leyendo libros, cuando conversamos me cuentas que has ido a tal experiencia, a tal conferencia, has aprendido de tal persona o siempre estás consumiendo contenido de valor, estás leyendo diversos libros, pero a nivel institucional, ¿cómo es que Yaku se ha educado? ¿Has ido a la universidad, Yaku? A ver. Bueno, yo he estudiado pues acá en el colegio en Huancayo, obviamente toda mi primaria y secundaria. Obviamente mis primeras etapas, pues, bueno, no sé si a todos, pero me botaron de mi colegio uno, me botaron de mi colegio dos. Me acuerdo de que en el colegio, en el colegio último que me consideraba ahí, quedamos igual en mis colegios, no nos tenían mucha fe ahí, a mí y a varios amigos, que ahora creía ahí que nos está yendo muy bien en la vida, Ese es un cliché, ¿ah? ¿no? Sí, sí, suele Sí, pasar mucho. a un grupo nosotros nos decían como que son las manzanas podridas del salón, ¿no? Creo que pasa, ¿no? Creo que en todas las promociones pasa ese tema. Y bueno, al final creo que a esos creo que nos va mucho mejor. Terminé el colegio, llegué a Lima a estudiar. Estudié en la universidad, estudié en la UPC, pero por cosas de la vida no llegué a terminar. En el ciclo aproximadamente 6, no, 7, 8 creo, 7, me entero que voy a ser papá. Y bueno, es la primera vez que paso por una situación de estrés, de cómo voy a tener esa responsabilidad que viene en mi vida, ¿no? ¿Qué estudiabas, Yaku? Estudiaba ingeniería empresarial. ¿Siempre ha estado en ti entonces ese gen emprendedor, empresario? Sí, no. De hecho, estaba orientado a querer estudiar dos cosas. Algo que me gusta bastante es el tema de la historia. Por eso también me gusta leer mucho las historias de los empresarios. Mi intención era como que estudiar o historia o tal vez arqueología, algo así por el estilo. Pero obviamente al final me gustaba, pero tomé la decisión que por ahí no era. Y al final me metí a ser como que empresario, ¿no? O estudiar algo que ayude en mi carrera empresarial. O sea, yo nunca estudié, bueno, y eso también lo digo, lo comparto bastante en mi farmacia, en mi negocio, de que uno tiene que tomar una decisión, no porque voy a estudiar una carrera, ¿no? Sino voy a estudiar porque esa carrera me va a ayudar en 5 o 10 años a lograr lo que quiero hacer. Entonces, más por ahí fue. Entonces, cuando empezó la universidad también me metí al mundo de las redes de mercadeo. Por ahí alguien me llevó a las redes, aparecí, escuché Padre Rico, Padre Pobre. Ese día me cabió la cabeza, me compré como 4 libros para entender qué cosa era. ¿Cuánto tiempo estuviste en redes? En redes haber estado pues así metido casi 5 años, 4 o 5 años. ¿Llegaste a ganar plata entonces? Algo, no creo que me fue bien a mí, o sea, pero te comento, ¿no? Mis padres hicieron redes de mercadeo. Mis padres, por ejemplo, mi madre y mi papá hicieron OmniLife. Y con OmniLife, eso es una anécdota que siempre les cuento, ¿no? Jorge Vergara, que es el dueño de OmniLife, pucha, vino pues a Jauja con su jet y se los llevó a mis papás porque eran como que los más bravos de la industria en OmniLife, acá en Huancayo.
A ellos sí les fue bien. A ellos sí les fue bien, pucha, les fue excelente, viajamos porque me llevaron a viajar, al año teníamos 2, 3 viajes internacionales, entonces sí, yo sabía que sí funcionaban las redes, ¿no? Pero obviamente las redes evolucionaron y a mí no me fue tan bien que digamos. Entonces es un poquito, ahí también en la universidad también hacía redes, la universidad, ahí también me enteré un poco de las startups, ahí como que está explosionando el tema de las startups y bueno, entonces como Vas a ser papá. voy a ser papá y me estreso brutal, nunca me ves así en mi vida, nunca había podido dejar de dormir. La primera vez que me pasó eso, porque tenía que ir y enfrentar a mis padres o decirle, oye papá, pues no la fregué, ¿no? Eh, entonces ese año jalé 2 cursos, creo, nunca había jalado algo. Y al final como no podía dormir, no estaba tranquilo conmigo mismo, tomé la decisión de viajar sin decir a mi actual esposa, que sigue siendo mi novia, ¿no? Viajo a Huancayo, no le digo a nadie, voy, agendo una reunión con mi papá y también con mi suegra, y les digo que soy papá y yo me voy a hacer cargo de todo. Y el primer momento que les dije, uff, toda esa carga de estrés se calmó y y ahí recién pude hacer las cosas. Dejaste la universidad por tu paternidad. Sí, dejé mi universidad en 8º ciclo, más o menos, como les comento. Y bueno, tenía que volver a Huancayo a restablecerme otra vez, empezar a hacer las cosas. Y así fue pues el primer punto de inflexión en mi vida. Ahora, Yaku Pharma es un negocio familiar. Sí. No es un negocio fundado por ti, sino es un negocio que tú heredas. Exacto. Pero existe una transición en la cual, por algún motivo, tus padres han reconocido que tu liderazgo en la cabeza de la empresa puede hacer que ésta prospere más. Cuéntanos acerca de esa transición, por favor. Ya. ¿Cuánto tiempo tiene Yaku Pharma? ¿Cuándo se fundó? ¿Cómo Acá. así te haces cargo del liderazgo? Como negocio familiar o familia que estamos en el rubro, más o menos tenemos mi edad, 30 años. Mi mamá también se mete al rubro por la misma razón, se entera que va a ser mamá con mi papá, padres. Y bueno, se empresan plata, empiezan a entender, porque ella siempre me dice, no, todo empieza de la necesidad. Y entonces, obviamente, la necesidad era tener una casa y poder tener un ingreso para alimentar a su familia y a su hijo que llegaba. Entonces, ahí empezó también la misma historia. Funda su primera botica en el Óvalo de Julio Suman con el nombre de 24 horas y ahí empezó todo. Y bueno, ellos también han tenido toda una trayectoria, ¿no? Ellos me comentan que tuvieron hasta 7, 8 locales en la época de los 90, 2000, pero ahí pues entran el Fujishow, Fujimori y toda esa nota, abre el mercado y empiezan a entrar las grandes cadenas chilenas y también peruanas fuertes, agresivas, y el modelo empieza a cambiar. De los 8 o 7 locales que me cuenta mi madre, por falta de administración, de conocimiento, de tecnología, de procesos, toman la decisión de venderlas, otros cerrarlas a familiares o a quien sea, y al final se queda solamente con una. Entonces, en todo ese proceso, ellos hicieron pues la red, la farmacia, y aproximadamente que el 2013 abrió un localcito más con Yaku Pharma, porque sabíamos que 24 horas nunca se iba a poder registrar porque es un nombre genérico. Y eso es un poco la historia de la familia, y yo pues aparezco recién cuando me entero que voy a ser papá, pues, ¿no? Entonces yo digo, pucha, ¿qué voy a hacer? Hacía redes, bueno, intentaba hacer redes porque no me fue excelente. Me había metido a hacer startups, postulé como un concurso de Startup Weekend. Ahí un gringo peruano nos dio como 20.000 soles. La cagamos, tomamos malas decisiones con el tema del capital, invertimos demasiado en activos, al final por las puras. Obviamente nadie ganaba un sueldo. Y tercero, yo pues decía que ayudaba en la botica, ¿no? La verdad es como que ahí iba a cerrar la botica. El hijo del dueño. No había responsabilidad. De hecho que toda mi vida he estado en la farmacia, ¿no? Pero nunca había como que, oye, yo me voy a hacer cargo de la responsabilidad. Y al final, pues, el que me dio enfoque fue mi hijo, pues, ¿no? Tenerlo a él me dijo, uno, necesito plata, dinero para poder alimentar a mi familia y a mi hijo. Dos, si quiero tener un mejor estilo de vida. La cosa que yo digo que mi hijo me dio madurez y enfoque. Bueno, como unos antes, un joven, todo, y más huancaínos, todo es fiesta. 3, 4 las veces de la semana es diversión, ¿no? Entonces empecé de esos 3 o 4 bajarle, ¿no? A 1 por semana o al mes. En Lima tenías una vida bien movida. En Lima no, en Lima era más tranquilo, porque
para mí, yo vivía, mis viejos también mira, yo estudié en la UPC y mis papás creía que sabiamente ahora me hicieron vivir en mi tía y mi tía vivía en Huachipa, pues. Entonces de Huachipa hasta la UPC tenía que irme en 2, 3 horas antes, medio peligroso también. Entonces era como que más cauto. De hecho siempre había, ¿no? Pero era mucho más cauto. Que en Huancayo sí, pues Huancayo es más tranquilo y sí pasaba, era todo lo contrario, ¿no? Entonces, como repetido, mi hijo pucha me dio ese foco y esa madurez y ahí empecé pues a decir no a las redes, a decir no al startup y también a enfocarme. Y ahí entendí el valor del enfoque, ¿no? Enfocarse en un solo negocio para que pueda andar. Obviamente no es fácil decir no a muchas cosas, ¿no? Entonces, eso fue como que la parte donde yo empiezo a asumir y hay algo que siempre converso con mi mamá, ¿no? Le digo, mamá, no tengo nada, pues, ¿no? Entonces quiero asumir la dirección de hacer crecer Yacufarma. Y hice como que un plan estratégico. Te dijo ya de inmediato. Por ahí va, porque normalmente no pasa. No pasa. No pasa, no pasa. Entonces le dije, bueno, hice un bosquejo de plan estratégico, porque ahora mis planes son otra cosa de lo que era antes, ¿no? Pero lo único que hice, y me acuerdo, es pinté un Perú con varias sucursales en todo el país y le dije, en 10 años vamos a tener 100 farmacias. Obviamente ya pasó 10 años, a las justas tenemos 11 puntos de venta. Obviamente ha habido un camino por entender, pero ella cuando converso con ella me dice, cuando tú viniste con un plan me diste la seguridad y la confianza de que estuve en serio. Cuando eso es después, ¿no? Eh, y bueno, ella sí, pues me dejó así de la nada. Me dijo, y me acuerdo muy bien sus palabras, me dijo, toma la farmacia y la botica, si la friegas tu problema, te jodes tú mismo, porque al final yo tengo mi vida asegurada con todo lo que ya he hecho y formado. Ahora lo veo bueno, pero también lo veo malo. Bueno porque me dio autoridad y decisión desde tal vez el primer momento, que a veces en transiciones familiares no pasa. No pasa. Pero malo porque puta me he equivocado un montón. O sea, no es que no fue una preparación, no es como que hoy hay que hacer esto, que ello, paso 1, paso 2, paso 3. Es como que prácticamente casi empecé de hecho hay un know-how, hay una capacidad, hay un entendimiento, un valor de la industria que ella ya había obtenido. Pero es como que, toma tú ya, encárgate. Ahora, Yaku, tú recibes un negocio local, Sí. o que es casi una suerte de emprendimiento porque no habían procesos claros. Me imagino que había flujo de caja, pero no estados de resultados, estados financieros, etcétera. Entonces, siento que en todo esto que me cuentas, tú has tenido que vivir también una etapa de emprendedor, a pesar de que ya recibías un negocio, has emprendido también con Yacufarma, ¿no? Porque has hecho este cambio. Ahora, nadie me podría decir que Yacufarma es un emprendimiento, ¿no? Creo que esa transición de emprendimiento a empresa es una realidad que se ha vivido en Yacufarma. ¿Cómo ha sido tu experiencia en transformar Yacufarma de un emprendimiento a una empresa como tal? De hecho, tuvo sus dificultades, ¿no? Porque las primeras dificultades que tuvimos fue con el personal. No sé si recordarán los personales antiguos que están con nosotros. Por ejemplo, uno cuando empieza un negocio, y más aún alguien que no está muy ligado a la administración, cuando yo llegué, pues obviamente no existía nada, ¿no? Solo se vendía. Y todo se gestionaba a través de un cuadernito, ¿no? Hoy se paga a las personas a esto, las vacaciones, no había CTS, no había FP, no había nada. O sea, era entrar y ver cómo anda. Lo importante era vender. Eso ya hacía. Eso ya nuestra primera botica lo hacía. Y lo hacía bien porque estaba mi madre también, ¿no? Y todo el primer equipo que nos acompañó. Pero no sé qué pasó, llegué y como nunca habían pagado planillas, CTS, nada, tuvimos como una mini huelga, me acuerdo. Llego y como una mini huelga, me acuerdo que las chicas nos dijeron, se fueron de fiesta y nos dijeron, no, vamos a ir a trabajar. Nos metieron todo un florazo, pero fue como una mini huelga. Y ahí como que yo le digo a mi mamá, oye, vamos a empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Le digo, hay que poner procesos, hay que ser formales, hay que poner a declarar, hay que pagarles un sueldo digno, porque cuando uno arranca paga lo que puede,
No es que pagas lo mínimo que te piden, ¿no? Y más aún antes menos había. Entonces empezamos a formalizar, a pagarles bien, a decirles, oye, ya todos van a entrar en planilla. ¿Qué más? Empezamos a decir, ya todos van a tener CTS, salud, lo que corresponde, ¿no? Y así fue una transición de empezar a formalizar y ordenar y a gestionar la empresa. Y al inicio, pucha, queríamos irnos pues de... Como los primeros meses nos costó, porque no habíamos presupuestado la formalización. La formalización cuesta. Pagar CTS, AFP, vacaciones, programarte que vas a pagar en mayo un monto importante, en julio también, y en noviembre y diciembre lo mismo. Esos meses nos quedábamos sin dinero, porque no alcanzaba para poder, como flujo de caja, ¿no? Como negocio creo que nos iba bien, pero como flujo de caja no alcanzaba. Y eso también fue un costo. Empezar a poner incentivos y bonificaciones un poquito más fuertes para que se puedan ir con más de un sueldo básico. También nos chocó. Pero en el proceso empezamos a entender de que sí se podía hacer. De que el negocio bien gestionado desde la parte comercial, podíamos pedir a los proveedores para que se puedan marginar más, para poder pagar más a nuestra gente y poder vender más. Entonces, eso ha sido toda una transición, no solamente de gestión de formalización de procesos. Me acuerdo de nuestro primer sistema. Para nosotros, nuestro primer sistema, cuando tuvimos 2, 3 locales, creo que nos metimos una inversión de 40,000 soles, creo. Y cuando fuimos a negociar, pucha, mi mamá, o sea, decía 40,000 soles ya para 2 locales. Y yo también diría, era demasiado. Pero eso nos dio como que eh, es así, ¿no? Tú compras Ahora inviertes más. Ahora invierto más. Pero ahora, esa época fue traumático, chocante, pero ahora vale la pena porque ese sistema nos dio los procesos prácticamente. Y ahí empecé a contratar a una persona que me ayuda a documentarlo. Y desde que en ese producto hasta que se venda, está documentado todo nuestro proceso para poder vender y gestionar bien, ¿no? Y eso ahí es un poco del proceso, de la gestión de personas, y el liderazgo también es otra cosa, ¿no? Veo que hay mucha reinversión en todo lo que cuentas, ¿no? Primero, invertir en la gente, que es lo más importante en una empresa, invertir en activos, invertir en procesos, sistemas, etcétera. Todo esto, yo como empresario también sé que cuesta un montón de plata, ¿no? Entonces esto hace que la rentabilidad se vea un poco alejada. Sí. Aquí me gustaría preguntarte, ¿Yacufarma ya es rentable? ¿Ya genera utilidades? Sí, ya es rentable. Ya, inclusive vamos 2 años ya pues dando utilidades, pues, ¿no? O sea, nuestro personal. Eso también fue un poco chocante porque uno ya tiene que prepararse con el flujo de caja, de que tiene que pagar las utilidades. Obviamente hace 2 años no pasaba. Pero sí, yo creería que siempre fue rentable. Hemos sido siempre, desde el día 1 creo yo que sí. Pero cuando uno crece, crecer cuesta. Abrir más locales, tener más gente que puedan gestionar y administrar. Eso creo que prácticamente, a ver, ha crecido en patrimonio Yacufarma, pero nunca hemos sacado pues ni un sol para poder hacer otro gasto. O sea, todo literal ha sido reinversión. Inclusive las primeras etapas yo ni me pagaba, ¿no? O sea, es como que mi sueldo era... No había sueldo, o ni aparecía en la planilla, y después, hoy no, uno entiende, ¿no? Que ya tiene que tener su sueldo ahí. Al inicio era básico, y después ya pues ya un poco, ya necesita, uno tiene familia. Tu hijo recién, nace, ya ahí, oye, no, tengo que subirme el sueldo porque ya no doy, pues no doy para nada. Eso más o menos. Y ahora, en todo este proceso de empresa, han aparecido, hace rato me hablabas de miedo, ¿no? Esto se liga bastante a las creencias, ¿no? El tema del miedo fue algo que impactó en ti, el miedo, vamos a invertir 40,000 soles y fue un miedo, tu mamá también dijo, Sí. ¿Ese miedo estuvo en más procesos en el crecimiento de Yacufarma? Creo que hay más miedo ahora que antes, ¿no? Por 2 razones. Antes, cuando uno empieza, no es consciente, ¿no? O sea, por ejemplo, y eso varios empresarios lo dicen, ¿no? Somos ilusos por el sueño de que todo va a ir bien.
Pero cuando empiezas a crecer, lo tienes más ordenado, tienes tus estados de resultados bien ordenados, tu flujo de caja, o sea, ya eres consciente de todo, cada vez me da, o sea, es como que hay más miedo, creo, pero también hay más sensatez, creo. También ¿Qué más hace madurez. Yaku para gestionar esas? Porque el miedo suele parecer como una consecuencia de ciertas creencias catastróficas que yo el otro día revisé un paper, Ya. había una relación bastante significativa entre los empresarios que empiezan de cero. No es que tú hayas empezado de cero, pero has hecho crecer el negocio Sí. prácticamente de cero y los miedos que atraviesa el empresario, ¿no? Y se ha visto, la conclusión de este estudio era que muchos de esos empresarios conservaban creencias catastróficas, ¿no? Que es esa pequeña vocecita que te dice, ¿y si no sale? ¿Y si sale mal? Entonces, ¿cómo haces para gestionar ese impostor que a veces aparece Sí. en el momento de crecer? Pero igual, antes había menos, creo. Era porque había una ilusión de que todo iba a funcionar bien. Y además en el camino, pues te equivocas, bueno. Toda la vida, cada año ahí tengo como miles de equivocaciones, malas decisiones y hasta inclusive decisiones hasta que te pone del borde de la quiebra de tu negocio. ¿Cómo hago? Creeré lo que me ha funcionado. Bueno, siento yo, no también por jactarme, o creo que todos los empresarios tenemos una buena salud mental, creo yo. O sea, y eso le puedo agregar valor a mis papás. O sea, siempre me han, no sé si la palabra es programar, me han programado como que yo puedo todo. O sea, en mi voz no hay esa vocecita que existe, ¿no? Pero no es tan fuerte. O sea, en mi yo es, puedo todo, puedo hacerla. Pesa más esa voz fuerte Sí, de, pesa más. Y también por ahí leí, creo que Tony Robbins en un libro dice o sea, si tú le das la posibilidad de que te gane un día, ese día te gana. Y es como un hábito. Si tú dejas que esa vocecita te gane cada día, ya se volvió un hábito, entonces toda la vida te va a ganar. Entonces, creo que una vez leí Tony Robbins y es como que, y también lo vivo por experiencia, ¿no? Si tú dejas un día de que esa voz negativa te gane, se vuelve más fuerte y al final te absorben. Entonces siempre hago que mi voz interior, la positiva, sea siempre la más sólida, la más fuerte, la que más escucha. Pero creo yo hay que mantenerla, pero yo le veo valor a mis papás. ¿Ah? O sea, mis papás toda la vida me han dicho que puedo hacer las cosas. Mi papá, mi mamá, pucha, siempre han dicho de que puedo todo, aunque tal vez, y a veces mi mamá me cuenta, ¿no? La verdad yo no te tenía fe, me dice, no en la parte empresarial, por ejemplo en un deporte, ¿no? Pero igual íbamos y apostábamos. Al final me iba bien, me iba mal, pero creo que ahí empieza. O sea, cómo le dices a tus hijos si todo va bien, todo va a estar bien, lo empoderas desde un inicio de que puedas, desde las cosas, todos son posibles, bueno. Y bueno, yo lo he visto con ellos, ¿no? Que haber hecho algo de la nada para mí es importante, pero hay que complementarlo de que no darle fuerza a esa voz negativa. qué gran mentalidad, Yaku. Hay entre la audiencia muchos jóvenes que están siguiendo el contenido que hacemos, entre ellos muchos emprendedores, y creo que esta es una lección que es básica, ¿no? Como todo el tiempo todos hablan de esto, parece muy trillado, pero en realidad la mentalidad, una mentalidad con carácter y con creencias de que todo es posible, es la base de construir cualquier Sí. cosa, ¿no? Creo que sin eso no se construye. Y ahí me gustaría comentar algo, ¿no? No sé si te pasará a ti, por ejemplo, o sea, ahorita estoy 1000 por hora, o sea, mi cabeza está, ay, tuve esta reunión, esto tengo una reunión, ahora me toca estar acá, pero llega el mediodía, a almorzar, y tu cerebro está 1000 por hora. Y no sé si te da a ti, pero es como que tú quieres seguir haciendo, pero es momento de tranquilizarte. Y a veces una siesta o como una especie de meditación ayuda a tranquilizar esa mente que está acelerada. Sí, yo Y a creo que veces, es necesario. Me ha pasado que estoy chambeando y de pronto miro y ya empezó a anochecer y digo, oh, no puede ser, otra vez se me acabó el día, pero creo que esos hábitos buenos, meditación, creo que el deporte también, también, un buen sueño, una buena alimentación, sí, siempre también, están haciendo que se pueda contener este afán de comerse el mundo que es sí. propio de los emprendedores, ¿no? Yaku, me gustaría no recuerdo quién ha dicho esta frase, pero dice que la suerte es
estar listo cuando la oportunidad llega. Sí, no, sí. Entonces, en base a esto me gustaría preguntarte, en el año 2020, principio de 2020, llegó COVID a la vida de la humanidad y fue tal vez en nuestra generación el momento más chocante que hubo, ¿no? Muchas personas murieron, muchas personas perdieron hijos, padres, hermanos, etcétera. Pero fuera de todas las cosas catastróficas que pasaron en COVID, hubo también un rebote para, por ejemplo, la industria salud, ¿no? Yo recuerdo que los médicos escaseaban, se necesitaban más médicos, ya no habían más médicos, empezaron a recolectar alumnos para que trabajen como médicos, ¿no? Sí. Alumnos de octavo, noveno, décimo ciclo en hospital como doctores porque era necesario. Al mismo tiempo, la demanda de medicamentos también subió y Yacufarma pertenece a la industria farmacéutica. Sí. Y te toco esta frase porque creo que Yacufarma ha sido de las empresas que ha sabido aprovechar bien esta oportunidad. Sé que puede sonar esto controversial porque en realidad tiene la parte ética de todo lo malo que pasó, ¿no? Pero creo que también el empresario tiene la capacidad de rescatar lo bueno incluso de lo malo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la pandemia para Yacufarma? Como todo bueno y malo, yo me acuerdo que estaba con unos amigos, bueno, y ahí Vizcarra pues declaró que todo se iba a paralizar. Yo pensé que iba a ser algo tranquilo, porque nunca hemos estado pues como en un espacio de estado de guerra, ¿no? O en un estado de emergencia hasta ese momento. Y bueno, lo primero que me chocó fue de que se mandó el comunicado y yo fui pues a ver mis locales, ¿no? En la noche, porque ya iba a empezar el toque de queda. A mí sí para mí me chocó, porque en el óvalo donde estamos los dos locales que tenemos, ya habían soldados, ya había ejército. Al inicio parecía que iba a ser bien fuerte, bien restrictivo todo. Estaban, creo que hasta no como una especie de tanque, soldados con sus armas, cerrando las calles. Yo decía, oye, estamos empezando como una guerra. Y eso a mí sí me chocó porque nunca en mi vida he vivido pues una situación como el terrorismo o como nuestros papás lo han vivido, ¿no? Eso para mí sí fue chocante, porque nunca había visto pues soldados, era una guerra prácticamente. Eso fue lo primero que me chocó y lo segundo fue pues de que teníamos que empezar a asegurar la salud de uno de nuestro personal, pero también la posibilidad de poder vender, ¿no? Y lo que se pueda vender. ¿Tu negocio se llegó a cerrar o nunca se cerró en el mundo farmacéutico? El tema de farmacia, bueno, para nosotros como negocio y también para nuestros ingresos familiares y empresariales, o sea, nunca cerró. Nosotros sí hemos seguido operando eh, por el que el sector lo ameritaba, ¿no? Era así lo que habían puesto las reglas. Y bueno, la cosa era pues seguir operando. Yo tenía un temor en primer lugar, era de que nadie de nuestro personal se pueda contagiar, ¿no? Entonces, pucha, la prioridad era pues o sea, comprar para todos, tanto para vender y también para nosotros, pero una parte siempre se iba para nuestro personal, ¿no? Mascarillas, o todo lo que se podía hacer, ¿no? Inclusive un tiempo también el boom de la vitamina C también pasó, también ya empecemos a dar la vitamina C para nuestra gente, y para mí yo sí tenía un temor de que alguien de nuestro equipo se enferme de COVID. ¿Y se enfermó? Eh, Gracias a Dios, sí, la mayoría tuvimos COVID, ¿no? Pero en esa etapa de conmoción, En la primera etapa, no, gracias a Dios, nadie, porque yo sí estaba con miedo, porque hubiéramos sido, pues, no sé, imagínate, ¿dónde el primer caso? Los primeros casos, Yacufarma, tal vez, ¿no? Pero no, a mí no pasó eso. Sí, después de 3 meses, cuando empezaron a hacer el tema de los análisis, de las pruebas rápidas, cada cierto tiempo mandábamos a hacer, pues, cómo están todos, ¿no? Y bueno, era difícil decirle, oye, tú te ha tocado positivo. Y algunos, pero pues, seguro no me siento bien. Sí, pues, pero es lo que es, pues, ¿no? Entonces le mandábamos a su casa y ahí se empezaban a enfermar. Y creo que algo mental. Y algunos también, y es como que tenso, ¿no? Decirle, oye, tienes COVID. Y era como que tal vez bueno o malo porque tiene familia, ¿no? Entonces
era un poquito complicado. Pero los que les tocaba, por ejemplo, ir como yo iba y decía, pues tu prueba ha salido positiva, ve a tu casa, descansa. Obviamente normal, todo tranqui, vamos a tratar de apoyarte. Y pasaba la temporada de cuarentena que tenía que pasar y recién en, no sé, creo que 2, 3 semanas y ahí recién podíamos regresar. Entonces, eso también era un temor. Y bueno, si, no sé, queremos hablar también de los aciertos o no aciertos de la parte comercial del COVID también. Sí, porque en realidad mm, ha quedado, y quisiera que desmitifique si es un mito, A ver. pero la creencia popular es que farmacias, hospitales, clínicas se han llenado los bolsillos Ya. en COVID. ¿Es cierto eso? Sí y no, creo yo. Desde mi punto de vista, los primeros que fuimos golpeados, como en la opinión pública, fueron las boticas y farmacias. Porque las boticas y farmacias empezaron a subir las cosas, ¿no? El alcohol, la mascarilla, los medicamentos. Mascarillas a 30 soles, me Sí, acuerdo. pues sí me acuerdo. 15, Yakufarma ¿no? vendió mascarillas a 30 soles. Y vamos a vender hasta 15, 20, creo. Porque ya, yo, o sea, yo decía, ya hay que perder el margen, pues, o sea. Pero me acuerdo del jabón también un tiempo. La gente empezaba a vender 15. Pero yo lo compraba casi el precio normal. Y decía, véndelo el precio normal, pues, ¿no? Pero hay productos que sí hemos tenido que llegar a subirlo, pero no por la culpa directamente de las boticas y farmacias. El canal de la venta de un medicamento empieza desde el laboratorio, de ahí sigue el distribuidor, probablemente otro distribuidor, y ahí reciben nosotros las boticas independientes o las farmacias. Entonces, el que estaba dentro del canal, en la mitad del intermediario, era el que sí se hacía las fichas. Entonces, él sí subía más o menos de acuerdo al mercado, al movimiento, lo subía más o menos. Acá, desde el punto de vista, acá era el problema. Pero no solamente ese era el problema, sino también el tema de las materias primas, el tema de la producción, el tema de que los países también se jalaban el stock. O sea, al final, si el productor subía, acá también subía y acá también subía. Al final, esas tres alzas, ¿quién impactaba? En la botica, pues, ¿no? Entonces, la mascarilla que cuesta China 10 céntimos, llegó a costar pues 10, 15, no sé, ¿no? Entonces, al final, al que le chancaban era la botica independiente o la botica de la farmacia. Lo bueno a veces, las cadenas grandes, ellos como que no subían tanto, se podría decir así, porque casi sus tratos son directos. Ellos tienen información de cuánto está ingresando un producto en la importación hacia la producción. Pero una botica independiente, sí o sí le tienes que comprar a distribuidores. Y él no tiene información de cuánto ingresó, no tiene la capacidad de negociar. Entonces, todo este canal sí o sí, pues, a la botica independiente, la botica que está al costado de una clínica, sí o sí sus costos subían y no le queda. Inclusive probablemente esa botica marginaba 5%, pero ya acá estaban metiéndole todo el margen. Entonces, uno es eso que me gustaría compartir porque, pucha, yo veo varias boticas que sí la han golpeado, pero al final el problema es más atrás, ¿no? El otro, si hemos hecho dinero, hemos vendido, yo creo que hemos vendido. Tal vez, por ejemplo, nosotros no pudimos hacer negocio en la mascarilla. Actuamos tarde. O sea, ya había llegado. Entonces, compramos solamente lo que había y se acabó en una, rápido. Lo que sí, nosotros nos proyectamos, como mi mamá un poco más o menos, y dijimos, oye, si esto ya está pasando con el alcohol y con la mascarilla, que fueron las primeras especulaciones, se podría decir así, entonces esto va a pasar con medicamentos, le dije. Entonces, proyectémonos cuáles son los productos que van a ser recetados o prescritos. Hicimos la lista: citromicina, no sé cuál más, atorvastatina, unos cuantos más, en base a la experiencia de mi madre. Entonces, ya pues compremos para 6 meses. No, mejor compremos para un año, le digo. Y compramos para un año, pues, ¿no? ¿Y en cuánto se acabó? Y pues en una semana. En unas 2 semanas se acabó todo el stock y ya no teníamos. Inclusive ahí por ahí compartimos stock a algunas instituciones también porque ya se les había acabado también. Entonces, ahí sí creería yo que hemos tomado una decisión, pero pero no fue tampoco especulativa porque, o sea, la especulación empezó después. Nosotros nos habíamos proyectado, pero de esas 5 o 10 moléculas que nos proyectamos, obviamente no todas nos acertaron también.
No sé, de las 5, 3 acertamos y una, 2 Hasta ahorita. No, ya se venció, ya se devolvió, se fue su canje, otros fue pérdida, ¿no? O sea, ya fue. Y eso también ha pasado, y esa es la otra parte, ¿no? Apuestas 5 moléculas que fueron bien, pero las otras 5 moléculas, o probablemente más, no fueron mal. Y no solamente a boticas, lo mismo a distribuidoras, a droguerías, a mismos laboratorios. Me acuerdo un laboratorio X importó alcohol, pero lo compró en barril. Llegó tarde y nunca pudieron vender ese alcohol en barril, como una especie de barril, era pérdida para ellos. Otro también que pasó con la enoxaparina. La enoxaparina, a ellos también se nos quedó también. Pero al final, en consecuencia, o sea, sí hubo pico de medicamentos, pero después todos los medicamentos no se vendían, pues. O sea, como todos estábamos encerrados, los medicamentos, por ejemplo, pediátricos, nada. No se vendía nada de medicamentos pediátricos, porque los niños ya no se enfermaban, pues estaban en su casa, tranquilos, chéveres. Entonces, todo eso, o sea, tú comprabas, no sé, 20, y como no había nadie que se enfermaba, al canje o devolverlo. En conclusión, desde mi punto de vista, ha habido picos de medicamentos importantes que todo el sector ha tenido que aprovecharlo para poder vender, pero después todo lo demás no se vendía. Ahí había capital que se iba a vencer en los años. Y al final mi percepción es de que también hubo más ofertas, abrieron más boticas, abrieron más droguerías. Al final la industria aumentó una oferta tan agresiva que ahora estamos pagando las consecuencias. Nuestro sector ahorita está en decrecimiento. Como Pharma puntualmente, no está creciendo, está decreciendo. Hay un montón de droguerías y distribuidoras que han fracasado a nivel nacional. Hay farmacias que, no sé, por ejemplo, a mí el año pasado solamente me han ofrecido para traspasarme 6 farmacias, pero son malas. Entonces, hay mini cadenas que habían crecido y que ya no existen. Entonces, es como que también todo se está empezando a regular. O sea, lo que es, ¿no? Lo que debería ser. Y ahí hay mucha pérdida. O sea, en otras palabras, la industria farma, desde mi punto de vista, está dolida. Por Claro, consecuencia del pico. la oferta sobrecreció. Hasta ahora, entonces, están fracasando, bueno. Estamos ahorita pagando las consecuencias del pico que hubo. Como industria, creo que como Yacufarma es conveniente para ti en el sentido estratégico, ¿verdad? De alguna manera sí, porque se va a regular el mercado, se está regulando, pero obviamente, de hecho, nos impacta, pues, ¿no? Ahorita nuestra categoría farma no estamos en crecimiento, estamos ahí tratando de mantener lo que es para poder cumplir nuestras obligaciones. Y bueno, obviamente yo también ya miraba esto que iba a pasar, ¿no? Entonces hemos tenido que apostar a otras categorías de productos, para el bebé, consumo, poquito de belleza, que por ahí está creciendo. Entonces eso nos ha puesto como que nos ha ayudado a cubrir el hueco del otro hueco. Esa es, en conclusión, ese es el COVID. Qué excelente cátedra nos has dado de cómo fue COVID para el mundo farma, porque en realidad he tratado de investigar al respecto y no he encontrado mucha información, ¿no? Pero te comento, hay un podcast de Oso Traba que habla de un dueño de hospitales, no sé si lo has visto. a Oso lo sigo. Ya, hay un podcast de un pata que tenía hospitales privados en México. Y bueno, mira, él dicen, la gente pagaba su enganche para entrar a sus hospitales. Pero como que ya nadie salía y todos sus costos por pagar, al final él dice que se tuvo que comer todas las deudas impagables. Y eso también ha pasado con los grandes, ¿eh? Los laboratorios grandes, las droguerías grandes, a veces han tenido que comer deuda de gente que pues desaparece, ¿no? Y hasta ahora pasa. Es bravo, es bravo, es bravo. Yaku, nos has contado que tu universidad fue quebrada, tus estudios universitarios, sí, por la gran dicha de ser padre. Creo que en ese tiempo tal vez no lo veías tan a futuro, pero ahora que ya eres un hombre de familia, tienes 2 hijos, vives una vida de padre activa y una vida de hombre de familia. ¿Cómo haces para gestionar el ser un buen papá y al mismo tiempo ser un buen empresario?
Es difícil, ¿no? Yo creería que no soy el papá perfecto, obviamente, pero lo que sí hago, bueno, el único ejemplo que de papás, pues lo que han hecho tus papás, ¿no? Pues mis papás también pues trabajaban duro, pero siempre han estado pues en tres espacios, ¿no? En el desayuno, en el almuerzo. Bueno, en el almuerzo no porque mi colegio almorzaba en mi colegio, pero en mi hijo sí estoy en el desayuno, todo en el almuerzo y en la cena y en sus actividades. O sea, eso sí, nunca, o sea, siempre estoy. Ya, caso complicadísimo, tal vez no. Trato de serles papá estando en esos espacios importantes. No sé si será la mejor forma, pero esa es una. Dos es, por ahí leí también de que, o sea, un hijo va a estar feliz si su papá cumple sus sueños. Porque si pasa lo contrario, también llega una parte de culpa. Entonces, yo creo, por ejemplo, yo no me siento haber sido abandonado por mis papás, aunque tal vez no han estado en varios espacios no han estado conmigo, pero me siento feliz por lo que han hecho, por lo que han logrado y por lo que nos han hecho lograr como familia y me siento feliz. Entonces yo creía, si yo como familia hago mi chamba, mi trabajo y logro mis sueños a través de ellos, o sea, mi hijo va a estar como que feliz y orgulloso de que en el camino pudimos hacer las cosas bien, ¿no? Tanto como papá y también la parte mía. Por ahí leí un libro de que un hijo va a estar siempre feliz de que tu papá logre sus sueños. Sí, de hecho lo escuchamos hace un par de semanas, Sí, Rubén era, ¿no? Sí, 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 también. habló algo al respecto y a mí me tocó mucho, ¿no? Me hizo mucho sentido que tú puedas transmitir a tus hijos esa imagen de el hombre que trabaja bastante, ¿no? Que Ujú. realmente calza también en un cliché que a veces es castigado, pero creo que Sí. es también bastante empoderador, que es que el hombre provee, ¿no? Ujú. Y ese afán proveedor lo tenemos desde que éramos cavernícolas, Sí, de entonces hecho. es nuestra propia naturaleza y negarla me parece un poquito incongruente, ¿no? Sin embargo, creo que esa forma de equilibrarlo en base a la alimentación, por ejemplo, compartir espacios de alimentos, me Ujú. parece bacán, es algo que voy a tratar de practicar más también en mi vida como papá, me llevo esa lección. Eh, pero aquí también juega otro colateral, que es, tú eres un hombre de hábitos, Yaku. Tengo Ay, entendido que ahora estás retomando, no es que ya has iniciado hace mucho, pero estás retomando nuevamente el deporte, por ejemplo, y tú lo ujú. haces en la mañana muy temprano, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo haces para que tus hábitos concilien con tu vida de padre y con tu vida de empresario? Porque la mayoría de personas creen que es empresario y tiene familia, ya se divide entre ser empresario y tener familia, pero yo creo que tener hábitos también es un proyecto, ¿no? De gran Sí. envergadura, porque no es que se tiene solo un hábito, haces deporte, pero también lees, hace rato me comentas que practicas los power naps, las siestas o la meditación a veces, ¿no? Sí, Entonces, cuando me siento grave. ¿cómo haces para conciliar tus hábitos con esa vida acelerada que ya tienes? Lo leí de Kobe Bryant. Sí, es como el Kobe Bryant basquetbolista. Me compré su libro, que es Mentalidad Mamba. Y él habla pues de la mentalidad Mamba. Y él dice, o sea, y eres papá, y eres esposo. Entonces, ¿por qué tu familia tiene que sacrificar su tiempo por hacer lo tuyo? Hay una parte que habla de esa parte. Y él dice que él se levantaba a las 3 y 4 de la mañana, a las 3 entrenaba, a las 4 también. A las 3 él entrenaba solo. A las 4 entrenaba con su 4 o 5 entrenaba con su equipo. A las 6 7 ya estaba con su familia para poder llevar al colegio a sus hijos. Entonces, lo agarré de él más o menos. Qué loco. Que sí, también, qué loco, sí, qué loco, qué loco. O sea, de verdad, qué locazo. Pero él decía, o sea, si tú vas a hacer lo tuyo propio, porque eso también es parte de ser egoísta, ¿no? Porque estás haciendo, sí, yo soy egoísta, ¿no? A veces me paso de egoísta, eh, y está mal también, pero lo agarré de ese ejemplo de Kobe Bryant, donde el que tiene que sacrificarse, pues, es uno. Entonces, por eso me levanto a las 4 de la mañana, 4:45 aproximadamente, para leer unas 45 o media hora. Y de ahí me voy al CrossFit, que retomar el CrossFit otra vez para empezar. Y justo termina a las 7 y llego para desayunar y para llevarlo a mi hijo al colegio. Entonces, lo aprendí de Kobe Bryant en sí esa parte.
¿Cómo implementarlo? Bueno, pucha, me he leído un montón de libros para lograrlo. Por ejemplo, el de Hábitos Atómicos de James Clear, donde él dice, pues, si tú tienes ya una cadena de hábitos es mucho más fácil. Y es cierto, me levanto temprano, leo, entreno y llevo a mi hijo al colegio. Entonces ya es como que ya está hecho, predicho. Y cuando no se hace uno, pucha, ni uno se hace también. Es riesgoso, men. A mí me pasa también eso, ¿no? Mi cadena de hábitos. Creo, no he leído a Kobe Bryant, pero creo que llegamos por distintos lugares a esa misma conclusión, porque yo también hay un par de días a la semana que me levanto, bueno, en realidad diariamente me levanto muy temprano, ¿no? Pero esos días especialmente hago mi rutina matutina y después regreso a casa para estar con mi hija y poder alistarla y todo. Y en las noches ya sacrifiqué la lectura, la tuve que botar para la mañana. Yo solía leer en las noches, ya no puedo porque tengo que hacer dormir a mi hija y a ella le gusta que yo le haga dormir, ¿no? Entonces son cosas que van de la mano, pero te agradezco, Yaku, por estas lecciones. Creo que No. también estás ayudándome a ser un mejor papá. No es fácil, de verdad, no es Yaku, sencillo. ya para terminar, me gustaría que conozcamos qué proyecciones te deparan en los siguientes meses y por qué no tal vez un par de años, pero no solo como líder de Yaku Pharma, sino a Yaku. ¿Qué es lo que Yaku está esperando para los próximos meses? Bueno, como Yaku Pharma, estamos en una etapa de, eso lo hemos llamado como que preparándonos para la expansión. O sea, este año no creo que crezcamos más, y si crecemos será tranquilo. Queremos mejorar más los procesos, sistematizarlos, optimizarlos, inclusive digitalizarlos para poder ser mucho más eficientes y cuando queremos crecer el próximo año sea mucho más sencillo. Estamos tratando de empezar a como que a crecer como una especie de joint ventures o franquicias y ya estamos haciendo pruebas. Creemos que hay una gran posibilidad de crecer de esa manera. Y como también tenemos otras unidades de negocio que también probablemente crezcan, entonces el tema de Cara, que es una tienda de belleza enfocada en la parte dermatológica. Y bueno, como Yaku, pues a mí siempre me ha gustado pues la parte de emprendimiento, la parte empresarial. Tal vez, no sé, en 10 años, pues, no sé, tal vez espero que seamos todos los amigos, seamos pues líderes gremiales o seamos líderes empresariales que podamos hacer de que Huancayo, que es nuestra ciudad, sea mucho más empresarial. No solamente comercial, ya que ya yo creo que somos muy talentosos, tenemos en el ADN ser comerciantes natos, pero falta llevarlo a un nivel empresarial, proceso, formalidad, estructurado, corporativamente, y al final eso va a impactar pues en la ciudad y como país, ¿no? Entonces yo como persona me veo haciendo lo que siempre hacemos, ¿no? Haciendo eventos empresariales, me gusta traer, no sé, traer un referente de Lima y decir, oye, hay que traerle un evento. Y eso, tal vez como persona me gustaría, pues, no sé, ser un líder empresarial, pero mucho más allá, ¿no? En 5 o 10 años, cuando ya Ecofarma esté mucho más sólido, bueno. Eso en vez de palabras, en serio. Yaku, te agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación. Particularmente me ha encantado conocer más acerca del hombre detrás del negocio. Creo que he aprendido mucho en este podcast. Creo que el hecho de hacer podcast me ayuda un montón porque me nutro De hecho que sí. de diversas experiencias y es algo fantástico, ¿no? Yaku, si la gente te quiere seguir, ¿cómo te puede encontrar en redes sociales? Ah, ya, sí, pues ahora me estoy metiendo a hacer un poco de contenido. Obviamente más enfocado en la parte empresarial y enfocado en nuestro sector, ¿no? Que es más el sector farma o de boticas independientes. En TikTok le estoy vendiendo bastante. Estoy ahí con Yaku Ávila y Yaku Pharma. Y ahí me pueden seguir y ahí pues ¿no? Aprendamos juntos. Entonces, a seguir a Yaku en TikTok. También recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y en Instagram como Investiga y estamos en TikTok como Visceral Podcast. Hasta el próximo domingo. Esto fue una entrevista con Yaku Ávila de Yaku Pharma. Muchas gracias, Yaku. Nos vemos la próxima. Chao.